proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Ese desafío nos llega hasta nosotros hoy, que somos iglesia y tenemos que seguir sosteniendo la verdad en tiempos donde el concepto mismo de verdad está como prácticamente descartado, ¿no? No sé si hay un sociólogo, ¿no? Yo lo tengo acá, Bauman, capaz que Adrián me conoce, que habla de la modernidad líquida. Un concepto interesante, yo no lo había escuchado, pero habla cómo en nuestra sociedad hay muchas cosas que ya no son constantes como era hace unos años, ¿no? Por ejemplo, hace 50, 60 años era muy común que una persona empiece a trabajar en una empresa a los 18, 19 años, toda la vida trabajando, se jubilaba y ese fue su trabajo. Ahora vos hablar con un joven y ya 1 año, 2 años el mismo trabajo, ya el tercero se va, ¿no? Bueno, ni que hablar de las relaciones, que era muy común, o mucho más común que ahora, personas que comenzaban una relación de pareja y ahí iban, ¿no? Venían las tormentas, había los altos y bajos, pero estaba como esa conciencia de permanecer en algo. Ahora, prácticamente, se acabó el amor, voy a buscar otra cosa, fin. Hasta la identidad es líquida ahora, ¿no? Antes vos nacías y te decían, varón, dijo la partera, y ahora parece que ni eso se puede decir con seguridad, con firmeza, es o no es. Incluso ahora hay muchos que dicen, hay que esperar a que elija, ¿no? Entonces, parece como que estamos así, como en una gelatina, que nada es verdad. Ahora, paradójicamente con eso, la gente está súper polarizada. Entonces, es como una contradicción, porque si no hay verdad, y decimos que no hay verdad, ¿para qué nos peleamos tanto? Sin embargo, la gente está polarizada. Vos decís, el café es mejor, y otro dice, no, el mate es mejor, y ahí, pum, ya hay una pelea, ¿no? Mejor ir a la playa, el verano, no, mejor el invierno, y ahí los del verano insultan a los del invierno, ahora vas a ver, ahora los quiero ver con el tapabocas, los que les gustaba del verano, o sea, ¿a dónde hemos llegado? Nos peleamos por todo, ni que hablar en política, y bueno, cuando llegamos a temas de religión o de moral, la cosa se pone dura. Entonces, nosotros como iglesia, decir que tenemos la verdad ya es difícil, ¿no? Decir que es la única verdad, muy difícil. Ahora, no tenemos otra opción y tenemos que decirlo y aguantar el chaparrón, ¿no? Y en este versículo, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en cierta manera lo desafía a mantenerse firme en eso, ¿no? Ya llegando al final de la epístola, dice así, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y me gusta cómo Pablo llama a Timoteo. Él no le dice, más tú, Timoteo, no le dice, más tú, hijo mío, como en otras partes. Es como que le dice, tú, hombre de Dios, ¿no? Como que le pone una responsabilidad del rol que él estaba ocupando. Esta expresión hombre de Dios se usaba, por ejemplo, para Moisés, se usó para Samuel. Es decir, eran personas que Dios usaba para traer su verdad y para guiar en ciertos momentos al pueblo. Y Dios, ahora, a través de Pablo, le está diciendo a Timoteo, vos sos hombre de Dios. Y así como Timoteo, creo que todos nosotros estamos llamados a ser
hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero portarse varonilmente, ¿no? Que no es solamente para los varones, es tener esa posición firme, esa conciencia de cuál es nuestra identidad y para qué nosotros estamos en esta tierra. Y como hombre de Dios, hay algunas características que tenemos que tener. Yo quería pensar con ustedes en esta noche 3 características que un hombre de Dios tiene. Hombre de Dios, propiedad de Dios, siervos de Dios. Eso me hace pensar lo que es un hombre de Dios. ¿De quién somos? Somos de Dios. Él nos compró, así dice la palabra, ¿no? Hemos sido rescatados por precio, por lo cual ya no sois vuestros, pero también somos de Dios en el sentido que le debemos servir. Y 3 características que como hombres de Dios tenemos que tener. O cómo reconocer un hombre de Dios, o cómo saber si soy un hombre de Dios. La primera cosa, un hombre de Dios huye de ciertas cosas. Entonces, podemos identificar un hombre de Dios por las cosas de las cuales procura apartarse, las cosas de las cuales huye, las cosas de las cuales dice yo con esto no quiero tener nada que ver. Y como dice huye de estas cosas, ahí tenemos que referirnos un poquito a lo que hablamos la vez pasada de los falsos maestros, ¿no? Entonces, un hombre de Dios huye de las cosas que son las características de los falsos maestros, que habíamos visto que son 3. Primera cosa que tiene un falso maestro es un mensaje que no es sano, ¿no? Dice, si alguno enseña otra cosa, versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un hombre de Dios huye de un mensaje que no es sano. ¿Qué quiere decir un mensaje sano? ¿Por qué las palabras de Jesucristo son sanas? Porque dan vida. Cuando nosotros decimos que algo es sano, es porque algo te hace bien. Hay mensajes que pueden hacer bien a nuestros oídos, pero no hacen bien a nuestra vida. ¿No? Cuando se habla de que se amontonarán maestros, creo que es en 2 Timoteo, ¿no? Conforme a sus concupiscencias, tendrán comezón de oír, dice, ¿no? Como que, no me gusta ese mensaje, entonces voy a buscar algo que me guste más. Alguien que me dé para adelante, que me diga que puedo lograr todo, que todo lo que yo me proponga lo voy a hacer, que solo es cuestión de imaginarlo, de soñarlo, y ahí esas charlas se llenan de gente escuchando eso, y voy a decir, qué lindo, qué bien me hace. Sí, te hace bien, pero no es verdad. Te gusta escucharlo, pero no es verdad. ¿A quién le gusta que le digan que es pecador? ¿A quién le gusta que le digan que el fin es la muerte? Como decía Jesús, ¿no? Que hay camino ancho, que su fin es la muerte y que son muchos los que van. Es un mensaje que a nadie le gusta, pero el que recibe a Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pan de vida. Jesús permanentemente daba palabras que eran difíciles de oír, pero que eran sanas porque traían vida. Muchas personas se acuerdan que en un momento cuando Jesús decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Y ahí la gente decía, no, esto no me gustó más, ¿no? Y se iban. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? ¿Y ellos qué le contestan? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes, ¿qué? ¿Palabras lindas? Palabras de vida. Entonces, cuando una persona es un falso maestro, la primera característica es que se aparta de ese mensaje sano que trae vida, el verdadero evangelio, y comienza a dar palabras que amontonan gente, pero que no traen vida, solamente el evangelio. El apóstol Pablo lo dice, si alguien viene con otro evangelio, sea anatema. La segunda cosa de la que un hombre de Dios se tiene que apartar es de un estilo de vida que no se ajusta al mensaje de Jesucristo. Una característica tan común de los falsos maestros es que dicen que hablan de piedad, pero con su vida y con sus obras niegan la eficacia. Entonces, analizando la vida, uno ve si se corresponde con la santidad de Jesucristo. El Señor dice, yo soy santo,
sed también vosotros santos. Y ese es el desafío, y esa es una marca. Jesús decía, el árbol se conoce por su fruto. Entonces Jesús dice, ¿cómo reconocer un falso maestro? Y él dice, por sus frutos los conoceréis. Y acá se mencionan algunas cosas, algunos de estos frutos, ¿no? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esa es la vida de un falso maestro, que se enreda en palabras, que confunde a la gente, que entrevera las aguas. ¿Por qué? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Está? Una persona que es honesta, una persona que es justa, una persona que se aparta de la mentira, es señal de un hombre que es hombre de Dios. Entonces, huir de esta confusión, de los pleitos, de las contiendas, de las blasfemias, es una señal de un hombre de Dios. ¿Pero por qué hacer esto? Porque la piedad para ellos es fuente de ganancia. Huye de estas cosas. Deja el deseo de querer hacerte rico. Y acá es importante tener en cuenta el contexto. Acá, y en ninguna parte la palabra de Dios condena a los ricos. No es algo que encontremos en la Biblia. Lo que sí siempre hay advertencia contra la riqueza. ¿Bien? Si la palabra de Dios hablara contra los ricos, en el versículo 17 no tendría un consejo para ellos. No dice, a los ricos mandan que se hagan pobres, no. Dice, a los ricos mandan que no sean altivos, que no pongan su esperanza en la riqueza. No los manda dejar la riqueza, pero es muy peligrosa la riqueza, ¿no? Porque nos puede hacer desviar. Y Jesús siempre hablaba de eso, no se puede servir a dos señores, el que tiene mucho tiene esa sensación de seguridad y esa tendencia a confiar en las riquezas, porque tiene recursos, porque tiene poder, es mucho más fácil sacar la vista de Dios. Pero acá está hablando para un hombre de Dios, que en este contexto es un líder en la iglesia. Y ahí sí es una mezcla, digamos, peligrosa. Líder en la iglesia, deseo de hacerte rico, no vale. Si querés hacerte rico, poné un taller mecánico, ponete a vender pisetas o colmena, no sé, pero no te dediques al ministerio si tu deseo es enriquecerte, porque lo que vas a hacer, si vos querés ser rico y vos te estás dedicando al ministerio, es usar el ministerio para enriquecerte, y en ese enriquecimiento vas a tener que hacer cosas que no están bien. Entonces, una de las cosas que tenía el apóstol Pablo, es que él estaba libre y él estaba con contentamiento, entonces él podía decir la verdad, porque él no buscaba lo material. Hay muchos pastores, ustedes se sorprenderían, acá en Uruguay seguramente, así vos sabés, que su salario depende de la cantidad de gente que haya en la congregación. Hay una denominación, no voy a decir cuál, que el salario es el 50% de las ofrendas de la iglesia. ¿Sí? Entonces, imagínate vos, ahí viene uno de esos billetera gorda, que está haciendo algo mal, ¿eh? ¿Qué hace? Vos sabés que si lo confrontás y se va, te estás perdiendo ese 30% de tu salario. Entonces es muy difícil, cuando lo que a mí me interesa es el dinero, ser fiel a la palabra de Dios. Hay un versito que hay por ahí por Facebook que dice, cuando estás en pecado y tu pastor no te confronta, probablemente esté más interesado en tu billetera que en tu corazón. ¿Será que puede pasar eso? Puede pasar. Ahora, yo tengo que revisar que no me pase a mí. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vos de eso, hombre de Dios, deseo de ganancia, deseo de hacerte rico, hombre de Dios, mensaje torcido para agradar a la gente, cuidado, hombre de Dios, meterte en disputas, meterte en contiendas, cuidado, huye de estas cosas. ¿Pero para qué? En el Evangelio siempre que se nos manda a dejar algo, es para seguir, ¿no? ¿Se acuerdan? Los discípulos dejaron las redes, ¿pero para qué? Para seguir a Jesús. Y siempre que la Biblia nos manda a dejar algo, es para un objetivo superior. Y acá dice, huye de estas cosas, pero sigue. Hay una frase que leí por ahí, creo que un devocional, la anoté, que me encantó, porque decía,
separación sin crecimiento produce aislamiento. Separación sin crecimiento produce aislamiento. Hubo épocas donde los cristianos se dedicaron mucho a huir del mundo y terminaron en monasterios, terminaron encerrados ahí, y después se dieron cuenta que el pecado surgía ahí porque estaba adentro, ¿no? No podemos simplemente huir, porque ese vacío que queda algo lo llena. Y Jesús cuando oró también le decía al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo siempre me acuerdo de Alejandro, le daba el ejemplo del barco. Dice, el cristiano en el mundo es como un barco, ¿no? El barco está hecho para estar en el agua. El problema es cuando el agua está dentro del barco, ¿no? Y es así. Nosotros tenemos que huir del mundo, pero seguimos en el mundo. Y mientras estamos en el mundo, ¿qué es lo que debemos perseguir? Y acá se da una serie de virtudes que son marcas de un hombre de Dios. Un hombre de Dios es conocido por las cosas de las que se aparta, pero también por las cosas que busca. Y acá dice la primera cosa, justicia. Sigue la justicia. La justicia tiene que ver con un proceder correcto con mi prójimo. Los proverbios, bueno, ahora Martín va a empezar a dar proverbios, habla muchísimo de justicia. Los salmos hablan muchísimo de justicia. Dios se complace en la justicia, en hacer con el otro lo que es correcto, aunque a veces me perjudique. Y es muy interesante cuando Jesús resume toda la ley en solamente dos, y Pablo también lo hace, ¿no? ¿En qué consiste la ley? Toda la ley y los profetas. Dos mandamientos. Amar al Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es justicia. Hacer justicia es amar al prójimo como a mí mismo. Es eso. Es buscar para el otro lo que yo buscaría para mí. Y ahí está la equidad. Y creo que los seres humanos tenemos como ese apelo a la justicia y tenemos como un chip interno que nosotros sabemos cuando estamos siendo justos o no. Por ejemplo, estás en el liceo, rayás los bancos y ahí viene la crítica y te dice, si estuvieras en tu casa, vos rayarías los bancos, ¿no? Entonces, vos sabés, no, si esto no lo haría en casa, lo hago acá, no es justo, no está bien que lo hago. Y esa es una medida. Si yo no haría algo, si yo le hago a otro algo que yo no haría a mí mismo porque no me gusta que me lo hagan, es porque no es justo. Ya está. Lo que pasa es que nosotros, cuando es a nosotros, las cosas las medimos con otra vara. Por eso cuando Jesús habla de justicia, dice, con la misma vara que medís, seréis medidos. Eso es justicia. La acción, si la hago yo, parece que tengo una excusa, ¿no? Si la hace otro, yo estaciono frente a un hangar de auto, porque estaba apurado, tenía que hacer un mandado. Pero yo llego a casa y alguien está tapando el garage de mi casa de la entrada, ahí llame. El pincho toda la rueda, con amor, ¿no? Pero por lo menos nos enojamos. Somos injustos, esencialmente injustos. Un siervo de Dios es una persona que busca esa justicia y piedad que tiene que ver con una correcta relación con Dios, con una relación íntima con Dios. La conducta y el carácter van juntos, ¿no? Ser y hacer. Estas cosas comenzó Jesús a hacer y a enseñar, ¿no? Y era un carácter que él tenía, que fue formado durante 30 años, y él empezó a predicar y la gente se maravillaba porque hablaba con autoridad. Entonces, el hombre de Dios es una persona que tiene un carácter que respalda su conducta. Pero después habla también de fe, amor y esperanza. La fe es esa convicción, es ese mensaje que nosotros creemos, es el evangelio, es lo que nos dio vida, ¿no? Y uno dice, bueno, pues la fe la tengo o no la tengo. ¿Qué quiere decir seguir la fe? Si ya soy cristiano, ya está, no tengo nada que seguir. No, la Biblia nos enseña que nosotros crecemos en la fe, que la fe aumenta. Y si bien es cierto que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, esa fe y esa convicción tenemos que buscar que aumente. El mismo apóstol Pablo decía que él quería avanzar aún más. No pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y hay cosas en la vida cristiana en las cuales nosotros tenemos que avanzar.
¿Conocemos de la palabra de Dios? Sí, pero tenemos que conocer más. ¿Conocemos la doctrina? Sí, pero tenemos que conocer más. ¿Se acuerdan la carta a los hebreos? También. Dice, "Bah, me gustaría enseñarle más cosas", dice el escritor a los hebreos. Pero ustedes se han quedado ahí en lo básico. Hay mucho para aprender, mucho para saber. Y el hombre de Dios es una persona que busca crecer en la fe, en su convicción. El amor. ¿Podemos crecer en amor? ¿O ya estamos? ¿Será que amamos? La verdad, hermano, esto lo he dicho mucho y lo veo en mi vida. No amamos mucho nosotros, no amamos mucho, como decimos que amamos. Una cosa es decir que amamos o sentir amor y otra cosa es querer sentir amor. Son cosas muy distintas. A veces yo quisiera sentir amor, pero no siento, no lo siento tanto. Por eso yo tengo que, como hombre de Dios, que buscar el amor. ¿Y cómo busco el amor? A través de la palabra, y es solamente acercándome a Dios, ¿no? Dice la palabra que el amor de Dios se derrama. Entonces no es una autoayuda, no es una meditación. La única forma de tener más amor es tener un vínculo más cercano con Dios. Para un ejemplo bien sencillo, cotidiano. Si vos llegás a una ronda y ahí está, vos llegás, están conversando y están hablando mal de tu padre, por ejemplo, ¿no? Viejo ese, no sé qué, el gordo este, canoso, de allá de manga. Yo escucho eso y digo, ¿no? ¿Qué hago yo naturalmente? No, digo, pará, vos. Tratás de, si están diciendo algo que hizo, allá se ríen, ¿no? Como cabilla, ¿no? Mi papá nos dice eso. Siempre, si es nuestro padre, nosotros tratamos de que quede bajo la mejor luz posible, aunque se haya mandado una macana, o le buscamos una excusa, una justificación para que la gente no siga hablando mal de él. ¿No? La Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando vos amás a alguien, vos tratás de ponerla en el contexto y la situación de la manera que la persona salga lo mejor parada posible. No, él no es así, habrá tenido un mal día, no. ¿Qué te incendió la casa? No, pero capaz que fue sin querer, escuchó la nada. Entonces, vos decís, le buscás la vuelta. Si es tu marido, bueno, marido no voy a poner ejemplo porque a veces la mujer también. Y los hombres a veces hablan mal, ¿no? Pero cuando vos amás a una persona, en resumen, a vos te duele y tratás de que la gente no hable mal de ella. Si es tu hijo, ¿no? Ahí te dicen que la reba es bandidaza, ¿no? O alguien reta a tu hijo, ¿no? Eso es típico de las madres. Alguien a retarte a tu hijo y la madre se pone. Está. Amor, está bien. Ahora, vos llegás a la misma ronda y ahí están hablando mal de Adrián. Que están otras cosas, todo. Y vos ahí, decís, eso no es nada. El otro día, bueno, es como aquel que dice, el otro día había 3 pegándole a uno, me tuve que meter, pero los 4 lo matamos. Bueno, y es una cosa así, nosotros llegamos y no nos surge ese deseo de cuidar a la persona. Y a veces están nuestros hermanos, ¿no? Ni que hablar a veces de alguien que fue. Como ese que dice, es verdad que los cristianos aman al prójimo, ¿no? Mira ese que dice, depende, dice. Si el prójimo es cristiano, sí. Y otro dice, no. Tiene que ser cristiano y de la misma denominación. Si no, no. Y a veces ni de la misma iglesia. Entonces, no es tan verdad que nosotros nos amemos tanto o amemos tanto. Por eso el mandamiento de Pablo a Timoteo es seguir el amor. Tenemos que reconocer que nos faltan para poder seguir avanzando. Y ser sinceros. Y ver en esos detalles. Porque a veces es difícil decir, vos no amás a fulano. ¿Cómo no? Sí. Ya te digo, si vos haces eso nomás, si vos hablas mal de alguien, hiciste un mal comentario, es porque no lo amás, porque si lo amás no lo cuidarías. Capaz que lo vas a confrontar con su error, pero no te gustaría que lo estén escarneciendo y dándole pan y sacándole el cuerpo. El amor, la justicia, pero después dice también la paciencia, que tiene que ver con esperanza. La paciencia es la capacidad de esperar, de soportar algo, ¿no? Y los cristianos también tenemos como característica, además del amor, Jesús dijo, ¿no? El amor es el sello, ¿no? Si ustedes se aman, el mundo va a creer.
Pero también la paciencia es una característica de los cristianos. La esperanza, fe, amor, esperanza, el apóstol usaba en muchas de sus cartas. Y la esperanza cristiana tiene algo totalmente diferente con la esperanza del mundo. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Las esperanzas, porque hay muchas. ¿Qué puede ser? O hablas con alguien y deseo que pasarlo bien acá. Bueno, algunos pasar bien acá, otros tienen la esperanza de algún cambio social, o tienen la esperanza de sacarse el 5 de oro, ¿no? Una charla tan común en Uruguay, si me sacara el 5 de oro me compraría una casa en la playa y me iría no sé cuándo. Si, che, ¿le jugaste? No le jugué. Si quiero ganar. Y es como que nos gusta tener esperanza. Yo a veces pienso que la gente que le fue el 5 de oro es como comprar una semanita de esperanza. Por lo menos esa semana pienso que capaz que me va bien. Pero esa esperanza es simplemente un deseo intenso de que algo bueno pase. Esa es la esperanza del mundo, es que algo bueno pase. Ahora, ¿quién le garantiza que va a pasar? Nadie. Puede ser que no te den 5 euros, lo más probable. Puede ser que no llegue ese cambio social que vos querés. Puede ser que no se te dé esto o lo otro. La esperanza del cristiano no es un deseo, no es un pensamiento positivo de que algo bueno pase. La esperanza del cristiano es Cristo. Y la palabra dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no tiene que ver con cosas terrenales. Por eso nosotros podemos decir que es una esperanza firme. En hebreo dice que atraviesa los cielos y está anclada en la presencia de Dios. Y esa esperanza es la que nos mantiene firmes aún en medio de circunstancias que son tan difíciles muchas veces. Ahora, como cristianos tenemos que seguir esa esperanza, tener esa paciencia, saber dónde están puestos nuestros ojos. Fe, la convicción, el amor, la esperanza real, no imaginaria o no pensamiento positivo. Pero hay una más que yo me gustaría saltear, que es la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre. No sé si a alguno más le cuesta, pero es muy difícil, ¿no? Mansedumbre es la capacidad de controlar nuestra propia ira, nuestra propia reacción o primera reacción. De dos personas se destaca su mansedumbre en la Biblia. Una, Moisés, que dice que era el más manso, y otra, Jesús. Ahora, ¿será que se puede crecer en mansedumbre? ¿O nacemos mansos nomás? Porque a veces confundimos mansedumbre con el... No importa nada, te rompió el auto. Eso no, eso ya sería otra palabra que no voy a decir, pero mansedumbre no es una persona que no tiene poder o no puede hacer nada. Mansedumbre es una persona que podría hacer lo que quisiera, pero lo controla justamente porque espera la justicia de Dios. Moisés se acuerda de todo lo que pasó, ¿no? En el desierto, el pueblo contra él, murmurando. Dios le dijo, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a arrancar de nuevo, yo te mato todo este pueblo. Por supuesto que Dios no lo iba a hacer porque había promesas, pero es como que Dios probaba. Moisés, cuando era joven, no fue manso, él vio una injusticia que hizo. Mató. Pasó el tiempo, creció su relación con Dios, y cuando realmente había motivo para de repente dejar la ira un poquito, él fue manso, hasta intercedió por el pueblo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El primer impulso ese que decimos, me salta el indio, si nosotros dejamos eso, probablemente hagamos mucho daño. Y más pensando en un líder en la iglesia, ¿no? Una persona que es referente en la congregación, que es un líder y no es manso, probablemente cause muchísimo daño. Y por eso la mansedumbre es algo tan importante y es una de las cosas, de los requisitos que Dios le da, ¿no?